Bueno, como dije, esta súplica está pronunciada en el Sagrado Corán por el profeta Ibrahim. Y el contexto en el que está pronunciada esta súplica es la construcción de la Kaaba. Nosotros sabemos que Ibrahim fue probado con pruebas muy fuertes en su vida, y una de ellas fue que Allah Azza wa Jal le encomendó a él y a su hijo Ismael que reconstruyeran la Kaaba. Y en esta súplica vamos a ver cómo después o durante la reconstrucción de la Kaaba el profeta Ibrahim hace esta súplica, y en esta súplica vamos a ver lo, digamos, lo tierno del corazón del profeta Ibrahim, la sensibilidad, la dedicación y la preocupación que Ibrahim tenía, no solamente por él y su hijo en ese momento, sino la visión a largo plazo que el profeta Ibrahim tenía de cómo quería que Allah Azza wa Jal fuera adorado en ese lugar. Y de alguna manera este dua nos va a transmitir muchas enseñanzas sobre cómo debe ser nuestra actitud y nuestra práctica en algo tan importante que está tan mencionado en el Sagrado Corán, que es la da'wah, mostrar a la gente el Islam, invitar a las personas al Islam. Este dua está en el ayat número 129 de Surat al-Baqarah. Dice, en idioma árabe: Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Señor nuestro, haz surgir de ellos un mensajero que les recite tus versículos y les enseñe el libro y la sabiduría y los purifique. Tú eres el poderoso, el sabio. Como vemos, este es un dua muy corto de los duas del Sagrado Corán, que los sabios siempre recomiendan que uno trate de memorizar y repetir estos duas, porque todo lo que está en el Sagrado Corán tiene un nivel superior. Y entonces vamos a empezar a analizar para ver todo lo que Allah Azza wa Jal nos quiere decir con esto, porque Allah Azza wa Jal nos narra esto en el Sagrado Corán, como se dice a la lisan Ibrahim, es decir, Allah Azza wa Jal nos narra palabras del profeta Ibrahim. Y Ibrahim le está pidiendo a Allah y le dice Rabbana. Y dijimos que él está pidiendo por él. Está en plural, Rabbana no es Rabbi, es Rabbana, porque los sabios dicen, él estaba con su hijo en la reconstrucción de la Kaaba, y entonces puede ser que le esté pidiendo por ellos dos. Señor nuestro, es decir, Rabbana, Señor de nosotros dos. O puede ser que él lo esté pidiendo en plural en su calidad de imam y de profeta, y entonces esté pidiendo en nombre de su umma o de la humanidad. Y entonces él empieza diciendo esta súplica, Rabbana. Y al comenzar una súplica alabando a Allah Azza wa Jal de esta manera, es algo que nosotros llamamos del adab o de la etiqueta del dua. Siempre antes de hacer un dua hay que alabar y halagar a Allah Azza wa Jal por todo lo que él merece. Y Rabbana es una forma de hacer esto muy profunda. Recuerden que nosotros recitamos Surat al-Fatiha todos los días. Y Surat al-Fatiha, descrito por el profeta sallallahu alaihi wasallam, es un diálogo entre el siervo y su Señor. Y si nosotros vemos Surat al-Fatiha, la construcción de la sura, vamos a ver que los primeros versículos son alabanzas a Allah. Y entre esas alabanzas es Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Señor del universo. Alabado sea Allah, Señor del universo. Entonces, Ibrahim empieza esta súplica diciendo, Rabbana, Señor nuestro, que es una forma de mostrar que Él es el Señor, que nosotros somos los siervos, que nosotros somos los necesitados, que Él es el poderoso, el que escucha las súplicas, el que puede responder. Y hay un hadiz muy interesante del profeta sallallahu alaihi wasallam que habla sobre este concepto y dice que el profeta estaba una vez sentado en la mezquita
y llega uno de sus sahabas y esta persona hace Tahiyatul Masjid, las 2 rakas de salutación a la mezquita, inmediatamente que termina, levanta sus manos y dice: Allah, perdóname y ten misericordia de mí. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dice: te has precipitado, te has como acelerado mucho. Dice: cuando vayas a hacer eso, termina primero tu oración, luego siéntate y alaba a Allah con una alabanza digna de él. Pide paz por mí, sale alayya, pide paz por mí, y luego pide a Allah Azza wa Jal en dua lo que quieras. Entonces, vemos cómo este dua que nos enseña el profeta Ibrahim, que está registrado para nosotros en el Sagrado Corán, respeta esta estructura de comenzar un dua poniendo al siervo en esa posición, en la del dua, en la de pedir, en la de pedirle a aquel que tiene el poder de hacer lo que quiera en todo el universo. Y justamente pedir a Rab, que es el que tiene el dominio del universo, es uno de los nombres de Allah Azza wa Jal, y es una de las características o de la sifat también de Allah. Luego dice: وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ. Haz surgir de entre ellos un mensajero de ellos. Si fuéramos a hacer la traducción literal, esta oración, la construcción del idioma árabe, es muy, muy interesante porque hay algo que se llama jar o majrur, que se repite 2 veces. Wab'ath fihim, es decir, haz surgir entre ellos rasulan minhum, es decir, un profeta de ellos. Y es como si existiera una especie de repetición, pero claro, por supuesto, como la preposición que se está usando no es la misma, en una es fi y en otra es min, eso da un significado completamente distinto. Porque de lo que está hablando esto, haz surgir de entre ellos un mensajero de ellos, digamos, el significado que está tratando de transmitir es el significado de pertenencia. Haz que de entre ellos mismos salga un profeta. ¿Sí? Es decir, que este profeta tenga una pertenencia a ellos, sea de ellos mismos. Ebas fihim rasulan minhum. Entonces, es como que, digamos, el significado de esto es que este profeta pertenezca a ellos y tenga lealtad a ese pueblo. ¿Sí? Porque, claro, uno puede ser de un pueblo, pero no tener, digamos, no preocuparse por su pueblo. Uno puede ser de un pueblo y no conectar con ellos, no sentirse de ellos. Esto es lo que el profeta Ibrahim está diciendo. Envía a ellos un profeta que sea de ellos mismos, pero que a la vez esté identificado con ellos, que sienta pertenencia a ellos, que sienta lealtad a ellos. También dicen los sabios que sea identificado por ellos como uno de ellos mismos. Es decir, que no sea identificado como alguien ajeno, alguien que no estaba preocupado por ellos, alguien que, que lo sienten ellos como alguien lejano o extranjero. Entonces, esta primera parte del Dua nos tiene que servir a nosotros mucho para reflexionar sobre qué estamos haciendo nosotros como comunidad, individualmente, pero esencialmente como comunidad, para que nuestra dawa, esto que Ibrahim está pidiendo, que salga de ese pueblo una persona de ellos mismos, que les haga llegar el mensaje y se conecte con ese pueblo, ¿qué estamos haciendo nosotros para que el mensaje que nosotros llevamos a la gente con la cual convivimos, porque todos nosotros convivimos con personas que, que no son musulmanas, ¿qué estamos haciendo nosotros para que ellos nos perciban de esa manera? ¿Sí? Que ellos perciban que nosotros somos uno de ellos, que nosotros queremos el bien para esa sociedad, que nosotros buscamos el bienestar de la sociedad a través, obviamente, de la práctica de nuestra religión y del mensaje que nosotros le estamos haciendo llegar.
Entonces, cuando decimos estas dos palabras son muy significativas, minhum y fihim, porque minhum es de entre ellos mismos, es decir, que no haya barreras. Cuando alguien te identifica que eres de ese mismo pueblo, es decir, por ejemplo, no hay barreras de comunicación. Y barreras de comunicación puede ser tanto en el idioma como en el lenguaje no verbal, es decir, en la forma en la que nosotros, en el momento en el que hablábamos, la forma en la que hablábamos, las palabras que utilizamos, que ellos sientan que es un lenguaje local. Y fijim también porque al ser de ellos mismos, al tener esa pertenencia, esa conexión, van a escuchar lo que queremos decir y esta persona que va a hablar va a tener credibilidad. Entonces, son como dos características muy importantes que nosotros tenemos que tener para que las personas a las cuales les hablemos del Islam nos escuchen. Y es que ellos nos perciban a nosotros como personas de esa misma sociedad, que no nos perciban como foráneos y que no existan esas barreras. Es decir, no existan barreras de comunicación y no existan barreras en la identificación. Ahora, el profeta Ibrahim estaba haciendo esta súplica en la Kaaba. ¿Quién fue la respuesta a esta súplica del profeta Ibrahim? Nosotros sabemos que la respuesta fue el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y entonces veamos cómo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cumplía estas dos características en su gente. Porque primero, el profeta sallallahu alaihi wasallam, antes de recibir la revelación, ¿cómo era conocido en su pueblo? La gente de Quraysh lo conocía como Al-Amin, el confiable. Es decir, la gente de Quraysh lo identificaba a él como una buena persona, un líder entre ellos. Recuerdan la historia de la reconstrucción que hace Quraysh de la Kaaba y cuando entre las tribus empiezan a pelear a ver quién es el que coloca la piedra negra y entre todos se ponen felices cuando dicen, bueno, el primero que entre a la mezquita va a ser a quien le vamos a dar el honor de poner la piedra. Y cuando lo ven entrar a Muhammad, todos se ponen de acuerdo porque dicen, esta persona va a tomar una decisión sabia. Y es decir, ellos lo identifican al profeta sallallahu alaihi wasallam como alguien de ellos, como alguien confiable. Pero lo segundo es que si bien cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam les dice que es profeta, lo empiezan a rechazar por su mensaje, porque de alguna manera el profeta sallallahu alaihi wasallam lo que él hacía iba contra los intereses de Quraysh, ¿sí? Porque el profeta desafiaba ciertas creencias y ciertos intereses, incluso económicos, de Quraysh. La gente de Quraysh, cuando rechaza al profeta, sallallahu alaihi wasallam, el sagrado Corán le llama la atención y le dice, ¿por qué rechazan ahora al profeta siendo que antes ustedes lo aceptaban a él? Y hacen del profeta sallallahu alaihi wasallam, la gente de Quraysh, muchas acusaciones, entre ellas que es un interesado o que está loco o que quiere liderazgo o que quiere dinero. Y sin embargo, Allah Azza wa Jal, cuando lo defiende al profeta sallallahu alaihi wasallam de estas acusaciones de Quraysh, dice, وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ. Dice, y vuestro compañero no está loco o no tiene problemas mentales. Ahora, la palabra que Allah Azza wa Jal utiliza es sahib, وَمَا صَاحِبُكُمْ. Allah Azza wa Jal le está diciendo a Quraysh, el profeta Muhammad era vuestro compañero. Sahab también se utiliza para describir a un amigo. En este caso puede ser un amigo o un compañero leal. ¿Sí? El sahab es aquella persona en la cual uno puede confiar. A él le decían el amin, ¿no es cierto? El confiable. Es decir, estas características estaban. Quraysh identificaba al profeta como uno de ellos e identificaba al profeta como una persona leal. Entonces, si, digamos, esas dos características estaban representadas en el profeta sallallahu alaihi wasallam, nosotros también tenemos que tratar de entender cómo podemos aplicar en nosotros mismos estas características que están en el Dua de Ibrahim y que el profeta sallallahu alaihi wasallam efectivamente personificó. Entonces, ¿cómo hacer que la gente con la cual nosotros convivimos
nos identifique como locales leales a esa sociedad. Que nosotros no somos eh, extranjeros, foráneos, que estamos en esa sociedad simplemente para buscar unos beneficios económicos, pero que los beneficios económicos los vamos a llevar a otro lugar y que en realidad una acusación que se hace mucho en contra de los musulmanes es de que queremos imponerles leyes que van a ser restrictivas y difíciles para ellos, con esa acusación absurda de que queremos imponerles la Sharia. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que eh, ellos nos identifiquen como locales, romper este mito de que el Islam es algo foráneo, algo extranjero, sino de que el Islam y los musulmanes somos algo local y que como comunidad queremos el bienestar de esa sociedad en la cual estamos viviendo y que queremos llevar el bienestar a esa comunidad en general? Y por eso digo que si bien, claro, nosotros tenemos que buscar el bienestar de nuestra comunidad, el utilizar siempre las caridades para dentro de nuestra comunidad y que nuestras caridades no sean generales a todas las personas de la sociedad, va un poco en contra también de este entendimiento. Es decir, tenemos que hacer el bien a los pobres, pues no lo hagamos solamente para los pobres musulmanes, hagamos para todos los pobres. Ayudamos a los estudiantes, bueno, que no sea solamente para los estudiantes musulmanes, que sea también para el resto de los estudiantes y así para que la sociedad perciba que nosotros queremos trabajar por el bienestar de toda la comunidad y que de esa manera nos perciban fihim minhum, que nos perciban que somos de esa sociedad y que estamos identificados y somos leales a los buenos, a los intereses buenos de esa misma sociedad. Obviamente con esto que estoy diciendo nos damos cuenta de que en algo estamos fallando, ¿no es cierto? Más allá de toda la propaganda y mala información que hay sobre la comunidad, hay cosas en las que nosotros estamos fallando. Porque el hecho de que, por ejemplo, en la enorme mayoría de las mezquitas, de los lugares donde se habla español, todavía todas las jutbas sean en árabe. La mayoría de las clases en las mezquitas sean en árabe. Los imames que tenemos en nuestras mezquitas lleven años y años y años y años en nuestra sociedad y no saben hablar español y no dan clases en idioma español. La mayoría, claro que hay excepciones, hermosas excepciones. Que la mayoría de nuestras mezquitas no tengan un espacio preparado para aquellos que quieren venir a conocer sobre el Islam y que ellos, en muchos casos, ellos rompen las barreras de sus propios mitos y sus propios miedos y se acercan a una mezquita y las mezquitas no son lugares amigables para los no musulmanes. Eh, les, por poner un ejemplo, muchas veces a una mujer que quiere entrar a preguntar se le pide que vista al centro, un centro islámico en las afueras de la mezquita, que vista un velo, se le pregunta si tiene su periodo, digamos, se los quiere ingresar a la mezquita misma y se les exige que se saquen los zapatos cuando podríamos tener un espacio reservado como una pequeña biblioteca o un pequeño centro en el cual esté preparado para ellos y podamos recibir a todas las personas en todas las situaciones en las que ellos estén. Eso es algo que hacemos muy poco en nuestras mezquitas. Y entonces nosotros también con esto estamos contribuyendo a que no haya una plena identificación de que nosotros somos de aquí, que estamos interesados en la sociedad de aquí. Entonces hay cosas que no estamos haciendo bien y cosas que necesitamos mejorar. Con esto no estoy diciendo que nadie deba abandonar su identidad cultural, ni los inmigrantes ni los conversos. Pero más allá de nuestra identidad cultural, tenemos que hacer sentir a la sociedad en la que vivimos que nosotros somos leales a los intereses de esa sociedad, los buenos intereses de esa sociedad en la cual estamos conviviendo. Continúa el Dua y dice, Yatlu alayhim ayatik wa yu'allihumul kitaba wal hikmah. Envía a ellos un mensajero de entre ellos mismos que les recite tus versículos y les enseñe el libro y la sabiduría. Ibrahim está pidiendo a su Señor que Allah envíe de entre esa gente una persona que sea identificado como una persona de ellos, leal,
que cumple unas funciones. Estas funciones son que les recite el libro, ¿sí? Que les recite los versículos. Yatlu alayhim ayatik. Yatlu alayhim ayatik puede ser la recitación del libro, es decir, en este caso el Sagrado Corán, pero también puede significar hacerles llegar el conocimiento de Allah, que les hable sobre los milagros de Allah, que les hable sobre la naturaleza de Allah, es decir, que les hable sobre el imán, sobre la fe, que les hable sobre cómo es Allah Azza wa Jal, todo lo que encierra el significado, las enseñanzas que encierran el ayat. Esto es la recitación. Lo primero que menciona es la recitación del libro, es decir, que les haga llegar la revelación. Y luego viene, dice, وَيُعَلِّمُهُمْ, y menciona dos cosas, y les enseñe, y menciona dos cosas, el libro y la sabiduría. Primero era recitación, después viene enseñanza, educación. Entonces, dice, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ, y les enseñe el libro. Claro, el libro es, para la respuesta del profeta Ibrahim, que es el profeta Muhammad, es el Corán. Para nosotros también es recitarle a las personas el Sagrado Corán, las enseñanzas que hay en el Sagrado Corán. Dice que les enseñe el libro. El libro es también utilizado, esta construcción, al-Kitab, es utilizado en el Sagrado Corán para referirse al espíritu del libro, que es la ley, la legislación, lo que se conoce como la Sharia. Y se le llama el libro porque es tan importante que tiene que estar escrito, ¿sí? Por eso se le llama el Kitab, que viene o sea, el Kitab, el libro viene de Kitaba, que es lo que está escrito en idioma árabe. Esa es la raíz que tiene. En nuestro idioma, en idioma español, nosotros tenemos una frase similar a esto. Y en muchos idiomas existe también. Por ejemplo, en inglés, cuando queremos decir que algo está hecho correctamente y según la ley decimos by the book, ¿sí? Hecho según el libro. En idioma español tenemos una frase que es todavía más exacta y decimos lo hizo al pie de la letra. Al pie de la letra, es decir, lo hizo tal cual estaba en la letra. ¿A qué letra se está refiriendo? A la letra que está escrita en las leyes de cómo se hace. Entonces, en idioma español tenemos exactamente ese significado. Que les enseñe el libro, es decir, que les enseñe las leyes, que les enseñe la legislación, que les enseñe el fiqh, que les enseñe la sharia, lo que es el halal y lo que es el haram, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, todo lo que es la educación. Y entonces, Ibrahim dice que les enseñe, y lo primero que menciona es la ley, el libro. Pero después dice, o el hikmah, la sabiduría. Y esto es porque la ley sola, sin sabiduría, puede ser algo peligroso. Y se puede utilizar la sabiduría se puede utilizar la ley fuera de lugar. Y cuando se utiliza la ley fuera de lugar, va contra su propio espíritu. Por eso es que, por ejemplo, en nuestra umma siempre aparecen sabios que sobresalen sobre el resto de los sabios, que se hacen muy conocidos porque tienen esta característica. Enseñan la legislación, pero la enseñan con hikmah, con sabiduría, y enseñan a la gente cómo vivir correctamente su religión en la facilidad, pero en lo correcto. Voy a darles un ejemplo de esto en la sira del profeta, sallallahu alaihi wasallam, en la biografía del profeta, porque repetimos una vez más, la respuesta a este dua de Ibrahim es el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Todos conocemos el pacto de Hudaybiyah, ¿cierto? El pacto de Hudaybiyah es un pacto que representa un antes y un después en la historia del Islam, porque le da, digamos, la facilidad a los musulmanes de llevar el mensaje del Islam. Hasta ese momento, Quraysh había intentado varias veces atacar Medina, acabar con los musulmanes. Los musulmanes habían viajado de Medina a Meca para hacer la umra y Quraysh se opone y no los deja entrar.
Y entonces se celebra este pacto, el pacto de Hudaybiyah, que establece que va a haber como una tregua. Quraysh va a dejar de atacar y los musulmanes van a tener seguridad y entonces van a poder salir y transmitir, llevar el mensaje del Islam al resto de las tribus que hasta ese momento no podían hacerlo. Y este tratado dice abiertamente que cada tribu va a poder abiertamente aliarse con Quraysh o aliarse con Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, este es un pacto muy importante. Y cuando se va a escribir en el preámbulo, en la introducción de este pacto, el escriba va a ser Ali ibn Abi Talib. Y entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam, está él, está Suhail ibn Amr, que es el representante de Quraysh, de los incrédulos, y el profeta sallallahu alaihi wasallam como los dos representantes de cada lado, y Ali ibn Abi Talib es el escriba. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam le dice a Ali, escribe. Escribe arriba diciendo Bismillahirrahmanirrahim. Como todos los musulmanes encabezamos todo con Bismillahirrahmanirrahim. Y Ali lo escribe. Pero Suhail ibn Amr se opone. Y dice, nosotros no sabemos quién es ese Rahman ar-Rahim. Queremos que se encabece este pacto como nosotros los árabes estamos acostumbrados. Dice, Allahumma, Bismika Allahumma. Bismika Allahumma. En tu nombre, oh Señor. Así estamos acostumbrados los árabes y así queremos que se escriba esto. Los musulmanes que estaban viendo esta situación, inmediatamente se oponen a que se borre Bismillahirrahmanirrahim. Sin embargo, el profeta sallallahu alaihi wasallam, que tenía hikmah, tenía sabiduría, tenía una visión lejana, lo importante no son esos detalles, lo importante es lo que vamos a lograr, dice, adelante. Escriban Bismika Allahumma. Y entonces el profeta le dicta a Ali y le dice, esto es lo que Muhammad, el mensajero de Allah, acuerda con Suhail ibn Amr. Y Suhail ibn Amr vuelve a oponerse y dice, no puedes escribir Muhammad, el mensajero de Allah, porque nosotros no te aceptamos como el mensajero de Allah. Si te hubiéramos aceptado como el mensajero de Allah, no te hubiéramos impedido el ingreso a la Meca y no te hubiéramos combatido. Escribe tu nombre. Y entonces el profeta le dice a Ali que escribe Muhammad ibn Abdullah, acuerda con Suhail ibn Amr. Y a Ali, radallahu anhu, como están las narraciones, dice, yo no voy a borrar Muhammad el mensajero de Allah. El profeta sallallahu alaihi wasallam no sabía leer. Y entonces le dice, muéstrame dónde está. Y Ali se lo muestra y entonces el profeta mismo borra mensajero de Allah. Y le dice, escribe ahí, hijo de Abdullah. Y Ali escribe, hijo de Abdullah. Entonces, los musulmanes en ese momento se opusieron a estos dos cambios. Pero el profeta sallallahu alaihi wasallam, que tenía esta hikmah, tenía esta visión lejana de los beneficios que se podrían conseguir, no se quedaba con esos detalles. Y, por supuesto, esto debe ser llevado adelante por personas que conozcan la ley y la puedan aplicar con hikmah. Porque a veces hay personas que, digamos, se escudan detrás de la hikmah para hacer cosas que no están permitidas en el Islam, pero con esto lo que estoy diciendo es que se tienen que cumplir el dua que está haciendo Ibrahim y la respuesta que es el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tienen estas dos características. Que les enseñe a la gente al kitab o al hikmah, que les enseñe la ley como debe ser, pero que debe ser aplicada con hikmah, con sabiduría. Y eso es lo que nosotros tenemos que pedir y hacer dua. Por eso, si bien este dua es del profeta Ibrahim y fue respondido en el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, este dua sigue siendo relevante para nosotros. Este dua sigue siendo pertinente para nosotros. Pedir a Allah Azza wa Jal que envíe entre nosotros a alguien que enseñe a la gente, que le recite el Corán y que enseñe el Islam y enseñe la ley correcta como es, pero que enseñe su aplicación con sabiduría, con hikmah. Entonces, después dice, después de pedir que les recite el libro, que les enseñe la ley y su aplicación con sabiduría, dice, y los purifique. Les enseñe
el libro y la sabiduría y los purifique. La palabra tazkia, yuzakihim tazkia, tiene que ver con la educación y la disciplina espiritual. ¿Sí? En el idioma árabe hay más de una palabra para describir, digamos, lo que es la purificación. Nosotros utilizamos esencialmente dos en el lenguaje islámico, que es tahara y tazkia. ¿Mm? Tahara generalmente lo utilizamos para lo que es la purificación exterior, ¿sí? Es decir, el ghusl, el wudu, la ablución mayor y la menor. Aunque hay ocasiones en las que la palabra tahara también se utiliza para la purificación interior, como cuando decimos taharatul qalb, ¿sí? O la pureza del corazón. Pero la palabra tazkia se utiliza para lo que es la purificación interna, ¿sí? Lo que se llama la disciplina espiritual, es decir, la purificación de la creencia, ¿sí? La purificación del carácter, la purificación del comportamiento, la purificación del habla, de cómo hablamos, la purificación de los pensamientos, la purificación del corazón, algo que se llama at-tarbiyah wa tazkiyah, ¿sí? La educación del ser y la purificación del ser. Entonces el profeta Ibrahim menciona la ley y aplicarla con sabiduría, y menciona también a alguien que los eduque espiritualmente hablando. Es decir, que haya tanto una aplicación del din equilibrada entre lo externo y lo interno, ¿sí? Que nosotros no por la aplicación externa perdamos el espíritu de nuestro din. Entonces, es algo que tiene que ir, que el profeta Ibrahim, en este dua tan completo que está haciendo, describiendo a un da'i, describiendo a algún divulgador, una persona que enseña el Islam, que transmite el Islam, es una persona que recite los versículos, que enseñe el libro como es, al pie de la letra, pero que lo enseñe a practicar con sabiduría y los purifique. Es decir, que haya tanto una purificación externa como una purificación, es decir, que los transforme internamente a estas personas. Esa podría ser incluso una traducción más literal. Yuzakim los transforme interiormente. ¿Mm? Entonces, este dua del profeta Ibrahim es muy completo. Dice, Innaka anta al-azizu al-hakim. Termina este dua, dice el profeta Ibrahim diciendo, Innaka anta al-azizu al-hakim. Y esta fórmula, innaka anta, demuestra en idioma árabe una insistencia, porque es repetir dos veces lo mismo. Innaka, tú eres, anta, tú. Ciertamente tú eres tú, el poderoso, el sabio. Esta forma es una forma en el idioma árabe de demostrar como concentración y demostrar humildad, algo que en idioma árabe se llama tadarro. Es como cuando en idioma español nosotros, eh, por ejemplo, podemos estar discutiendo, pero necesitamos que la otra persona nos escuche, porque lo que tenemos que decir es muy importante. Y entonces le decimos, por favor, escúchame, escuchan, por favor. Esa, esa repetición de términos es lo que Ibrahim está haciendo. Es decir, está diciendo, innaka anta, ciertamente tú eres, tú, el, el poderoso, el sabio. Entonces, digamos, es una forma de tadarro, y el tadarro es otra de las etiquetas del dua. Así como él empieza el dua con una de las etiquetas que es alabar a Allah, Rabbana, al final del dua, él tiene otra de las etiquetas que es el tadarro, ¿sí? El mostrarse eh, sumiso o humilde, en el cual se muestra que la súplica nace de la humildad, no nace de la soberbia. Por eso es que Allah Azza wa Jal dice en el Sagrado Corán, Ud'u rabbakum tadarruan wa khufya. Invoquen a su Señor, hagan dua a su Señor con humildad y en privado. Entonces, esta es otra de las, digamos, de las etiquetas del dua que está dentro mismo del dua. Es como una demostración práctica. Y termina diciendo al-azizu, al-hakim, innaka anta
al-Azizu, al-Hakim. Ciertamente tú eres el poderoso, el sabio. Y siempre digo que la utilización de los dos nombres de Allah que se utilizan al final de cada uno de los versículos tiene una sabiduría y una conexión con algo que hay en el versículo. Y en este caso es que él había pedido dos cosas, ¿verdad? Él había pedido yu'allimuhum al-kitaba, al-kitabu o al-hikma, que les enseñe el libro y la sabiduría. Y entonces, la ley, nosotros tradujimos el kitab como la ley o la legislación, que les enseñe la legislación, lo que está de enseñanza dentro del Corán. La ley es escrita por alguien que tiene autoridad, que tiene poder. Y entonces, que tiene aiza. Y por eso tiene mucho sentido que Ibrahim utilice un nombre relacionado con lo que está pidiendo. Dice, estoy pidiendo algo que quien lo establezca tiene que tener aiza, tiene que tener poder, tiene que tener autoridad. Quien establece la ley es la autoridad. Entonces, enséñales la ley y la sabiduría. O tú que eres el que tienes autoridad, el poderoso, el que tiene la hikmah, el hakim, el que tiene la sabiduría. Entonces, estos dos nombres de Allah están relacionados con dos cosas que Ibrahim pidió en la súplica. Le pedimos a Allah Azza wa Jal que haga que esta súplica, aprender esta súplica, sus significados, traiga luz a nuestro corazón y nos haga entender la enorme necesidad de que para cuidar la permanencia del Islam en las tierras en donde nosotros estamos hoy, nos encontramos en la misma situación que Ibrahim. Ibrahim había construido una casa para adorar a Allah en un desierto, pero su visión es que todo ese lugar estuviera lleno de musulmanes. Pero para que ese lugar estuviera lleno de musulmanes, tenía que salir gente que invitara a Allah con estas características. Y nosotros necesitamos esto. Para la permanencia del Islam donde nosotros estamos, necesitamos que salgan de entre nosotros personas que tengan estas características, que reciten el libro de Allah, que enseñen la ley, que le enseñen con hikmah, que enseñen la purificación espiritual de las personas. Entonces, este dua, por eso digo que este dua es tan importante pronunciarlo ahora como fue pronunciado en su momento, para que de esta manera Allah Azza wa Jal preserve en el lugar en donde nosotros estamos el Islam. Le pedimos a Allah Azza wa Jal finalmente que nos conceda poder memorizar estas palabras y pedirlas con sinceridad y que la luz del Sagrado Corán, inshallah, ingrese en nuestros corazones. Así que bueno, hasta aquí, inshallah. Barakallahu fikum.